la creencia de que la tecnología es mala o malvada. Bueno, esa es una declaración de muchas personas, incluso cristianos, donde manifiestan que la tecnología, eh, vamos a decir, es mala, que no se debe utilizar, que no se debe implementar. Y hoy vamos a analizar en dos situaciones bíblicas y para llegar a la conclusión de que realmente si es buena o es mala y cómo deberíamos nosotros interpretar este tema. Sí. Ok, algunas personas culpan a la tecnología de la maldad existente en este mundo. Por ejemplo, señalando que el Internet o los teléfonos inteligentes, los smartphones, ¿verdad? Son la causa de los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque esto trae adicción a redes sociales, apuestas en línea, pornografía, difamación, acosos en línea, información sobre, por ejemplo, cómo hacer bombas, suicidios, entre otros. Algunos cristianos no tardan en defender que nos mantengamos lejos de la tecnología. ¿Por qué? Porque esta nos conduce al pecado. Sin embargo, la palabra de Dios tiene una perspectiva interesante sobre esto y nos muestra que Noé tenía acceso a la tecnología. Vamos a ver cómo es eso. Y aquí tenemos, antes del diluvio, Dios ya había dado a Noé la tecnología. Fue Dios quien dio a Noé instrucciones muy específicas sobre cómo construir el arca y podemos suponer que Dios también se aseguró de que Noé tuviera la tecnología que él necesitaba para construir el arca, ¿verdad? Una enorme embarcación, en- incluyendo los materiales que debería de utilizar para que sea impermeable, es decir, que no pase el agua dentro de esta gran embarcación. Esta tarea no es fácil ni primitiva. Y este es el primer evento que señalamos para responder esta pregunta si realmente la tecnología es malvada. Génesis capítulo 6 nos muestra lo siguiente. La instrucción de Dios para Noé dice, construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, ¿sí? 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Aquí tenemos la instrucción específica que Dios había dejado a Noé. Entonces, no era una tarea fácil, no era una tarea primitiva y entre paréntesis, ¿verdad? La evolución enseña que anteriormente o millones de años atrás el hombre no tenía esta capacidad intelectual que posee actualmente y que esto lo iba desarrollando. Sin embargo, en la escritura, en Génesis, encontramos que realmente el hombre fue hecha a imagen y semejanza de Dios con la capacidad intelectual y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, mirando a los hijos de Caín. Mismo Caín fue quien construyó una ciudad y sus hijos eran arquitectos, eran constructores, eran artistas y tenían conocimiento, por supuesto, de la ciencia. Podemos decir que aplicaron la tecnología. Al igual que en este caso, en el capítulo 6, a Noé construyendo esta embarcación. Vamos a mencionar la segunda situación en donde Noé utiliza la tecnología, en este caso, para cultivar la tierra y producir el vino. Después del diluvio, podemos leer en el capítulo 6, capítulo 9 de Génesis, el verso 20,
Y esto nos da a entender de que Noé tuvo acceso a esta tecnología, ¿verdad? El conocimiento de las técnicas, de pasos, procesos de cómo aprovechar la tierra con la plantación, entonces del viñedo. Noé tenía conocimiento de vinicultura, la ciencia, la producción, el estudio de las uvas para específicamente producir vino. El cultivo de la uva no es un ejercicio fácil ni relajado. Por ejemplo, las uvas necesitan una cantidad exacta de humedad, un buen drenaje, un suelo pobre suficiente viento para evitar la aparición de hongos y deben plantarse en una dirección concreta para que capturen bastante esa luz solar. Dios le dio a Noé los conocimientos prácticos para plantar un viñedo y hacer el vino. En otras palabras, Dios siguió dando a Noé la tecnología. Esta tecnología le permitió a Noé tanto construir el arca como también hacer el vino. Por sí sola, y acá viene lo interesante respondiendo a si realmente la tecnología es malvada. Bueno, esta tecnología que vemos permitió a Noé hacer algo bueno, ¿verdad? El arca que les protegía del agua, ¿verdad? De la inundación, del diluvio, como también para hacer el vino. Entonces, por sí sola, la tecnología no es algo malo, porque la tecnología es en cierto sentido neutral. Sin embargo, Noé tenía en su interior la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de Adán. ¿Y qué hizo? Abusó de esta técnica o de esta tecnología que se le había dado y terminó emborrachándose. Génesis 9:21 dice, cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Después conocemos el resto de la historia. La Biblia dice claramente que no debemos emborracharnos, pero ¿dónde dice eso? Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así, no os embriaguéis con vino, dice la versión en Reina Valera 1960. En esta versión dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. De todos los incidentes que Dios podría haber registrado en la Biblia acerca de Noé, Él eligió registrar este peculiar y vergonzoso incidente. Nada de la Biblia es aleatorio. Dios tiene un propósito y su propósito es enseñarnos algo aquí. Dios nos dice que tengamos cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa y su impacto en nuestras vidas. En este caso, Dios nos pide que consideremos cómo se hace un mal uso de esta ciencia, ¿verdad? De la tecnología dentro de nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo de que nuestra naturaleza es la naturaleza de Adán, la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa. Y viene la pregunta, ¿son los viñedos buenos o malos? ¿Es el vino bueno o malo? Ambos son regalos de Dios. Por ejemplo, Dios dijo a los israelitas que celebraran y festejaran delante de Jehová con vino, y eso lo podemos encontrar ahí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Podés leer en tu Biblia y dice así, cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que que desees, ganado, ovejas, cabra, vino, otra bebida alcohólica. ¿Verdad? Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No obstante, tal como hizo Noé, nuestra naturaleza pecaminosa puede hacer un mal uso de la tecnología para hacer vino. De igual manera, el Internet se puede usar para el bien, pero también se puede usar para el mal. En sí misma, la tecnología
es neutral y la forma como la usamos determina si es buena o si es mala. Más bien debemos guardar nuestros corazones al hacer uso de ella. Una última advertencia es que esto no se limita únicamente a la tecnología. Nuestra naturaleza pecaminosa puede hacer un mal uso y pervertir cualquier cosa que Dios haya dado al hombre para el bien. Ejemplo, el Señor Dios ha dado al hombre el alimento, trabajo, ejercicio y el tiempo para entretenerse, por así decirlo, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo lleva de un extremo al otro en cuanto a la comida. El hombre pecador abusa de ello. Y si abusa, entonces, ¿en qué se convierte? En la gula. Pero también hay personas que sienten repulsión por la comida y simplemente rechazan el alimento. Entonces están los dos extremos. El trabajo. Hay personas que trabajan todos los días, no descansan ni sábado ni domingo, convirtiéndose en adicto al trabajo. Y es peligroso, ¿verdad? Porque después va a afectar su salud. Pero también, por otro lado, está la pereza y la irresponsabilidad de personas que no asumen su trabajo como corresponde. O hace el trabajo a media o ni siquiera eh, se presenta o lo hace de una forma, vamos a decir, a medias. El ejercicio. Algunos se obsesionan por el físico y otros simplemente descuidan la salud. Fíjense que ambos extremos no son recomendables, ¿verdad? El ocio, el entretenimiento, se convierte en el principal propósito en la vida de algunos, ¿sí? Y otros lo llevan al extremo, ¿verdad? Trabajar sin descanso. La primera institución divina del dominio responsable significa que supuestamente la humanidad debe someter lo que Dios le ha dado. No debía ser supuestamente el señor del viñedo, pero en cambio el viñedo lo dominó a él. Para entender mejor esto, miremos esta ilustración. ¿Cómo debe ser? Lado izquierdo, tenemos a Noé como un administrador teniendo dominio sobre el viñedo, la viña y lo que produce. Pero sin embargo, el pecado hizo que esto domine a Noé. ¿Sí? Interesante esta ilustración, ¿verdad? De igual manera, se supone que nosotros debemos dominar la tecnología, que nosotros debemos dominar la comida, el trabajo, el ejercicio, el entretenimiento y no al revés, no sea que eso nos domine a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, solemos dejar que estos influencien nuestras vidas y nos dominen por, por encima de lo que debe ser. Como sabemos, esta tentación y este peligro, necesitamos usar nuestra sabiduría y guardar nuestros corazones pecaminosos del abuso de cualquiera de los buenos regalos que Dios nos dio. Aquí entonces respondemos a la pregunta si realmente la tecnología es mala, y la respuesta es no es mala ni es buena, es neutra en sí misma. Dependiendo de cómo lo usemos, podría ser muy provechoso, pero también muy perjudicial. Aclarando este punto de que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y que sigamos aprendiendo la palabra de Dios y por sobre todo poniendo en práctica en nuestra vida. Amén. Muchas gracias y bendiciones.